Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a ver, esto es muy difícil así, vamos a ver los materiales de empaque, específicamente los polímeros. Como ya sabemos, hemos pues avanzado bastante en el tema de qué es un envase, para qué sirve, cuáles son los materiales a grosso modo, etc, etc, etc. ¿Cierto? Entonces vamos a comenzar con los materiales que son más comunes a la hora de generar los envases para los alimentos. ¿Y cuáles son esos? Los polímeros. Como ya lo habíamos visto en las clases anteriores, polímero es o significa muchos segmentos, por su raíz griega. Está compuesto de muchas partículas que se llaman monómeros. Muchos de esos monómeros son partículas de bajo peso molecular, por eso nos permite moldear tantos polímeros o pues tener diferentes tipos de polímeros. Como lo hemos visto, es más conocido polipropileno, polietileno, el que hemos analizado en clase, el etilvenilalcohol, entre otros. Entonces, ¿qué es un polímero? Un polímero es una sustancia compuesta por moléculas que se caracterizan por la múltiple repetición de uno o más átomos. Y estas se conectan como en una serie de propiedades lo suficientemente, esta se conecta para dar una serie de propiedades lo suficientemente específicas para que cada envase tenga una característica especial y tengan una estructura única. Hay envases que tienen una resistencia al calor, una al frío, hay unas que tienen alta resistencia mecánica, entre otros. Bueno, entonces comencemos con la exposición, que no he podido bajar, hombre. Listo, así que no. Entonces, bueno, como ya les dije, los polímeros es el material de preferencia para la aplicación de los envases para alimentos. Predominan sobre el papel, sobre los metálicos, sobre el vidrio, sobre biodegradables. El tema de biodegradables, pues en 2 sesiones lo vamos a ver con Jonathan. Bueno, listo. ¿Cuál es una de las principales razones por los cuales utilizamos los polímeros en la industria de los alimentos? Principalmente por el costo y por su gran como rango o espectro que tenemos a la hora de escoger los materiales. Podemos encontrar muchos polímeros o capas de polímeros que nos permiten jugar de tal forma que nos va a brindar no solamente una barrera a las características externas del alimento o pues a las características ambientales a las que van a estar sometidas mejor, sino también nos va a permitir que las características intrínsecas del producto se conserven de una mejor forma, pero siempre en varias capas. O sea, hay que tener en cuenta que los polímeros solos no sirven como base, ya que no nos va a dar las propiedades necesarias. Es una serie de propiedades que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, miren, acá podemos ver cómo es la estructura molecular, bueno, química, del polietilenalcohol, el polietileno. Como pueden ver, son 11 cadenas de carbono con hidrógeno. Aquí las podemos tener. Estos son monómeros, como lo vieron en química, espero que sí. Y los polímeros es la unión de todo esto. Esto es un polímero. Y este es el polietileno.
Entonces, ¿qué es lo que nos hace que el polímero sea un buen material? Tenemos estructuras compactas que aumentan la vida útil. Eh, También la cantidad de material que se le haga o que se agregue en el envase es súper importante porque entre más densidad, mejor barrera a la permeabilidad, vamos a tener una mejor tasa de, o bueno, mejor, vamos a tener menores tasas de permeabilidad de oxígeno, de luz, bueno, de luz no tanto, de oxígeno, de humedad, eh, de otras pues, índices que pueden generar falla. Bueno, entonces, aquí. ¿Cuáles son las propiedades de los polímeros? Importante. Cristalinidad, temperatura de transición vítrea, temperatura de fusión, resistencia al rasgado, resistencia a la tensión, resistencia al desgarro y resistencia al estallido. ¿Qué significa cada una de ellas? La cristalinidad. La cristalinidad es lo que nos va a mostrar, o es la propiedad que nos muestra cuántos cristales se pueden formar en el envase o en el material de envase. Súper importante, cuando nosotros tenemos una cristalinidad alta, quiere decir que tenemos un ordenamiento molecular muy, 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 muy extenso. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer que el material va a tener fugas, va a tener escapos. Recuerden que el polímero son como unas capitas, ¿cierto? No sé si me están viendo. Y esas capas, al tener cristalinidad, van a ser muy, 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 muy delgaditas, van a ser muy frágiles. Entonces, por ahí vamos a tener muchos problemas, sobre todo problemas de resistencia mecánica. Entonces, se nos puede generar un desgarro. Si nosotros tenemos productos que generan una tasa de oxígeno, puede generar un estallido, o si lo vamos a someter a un cambio de atmósferas por exportación, por enviar a otras ciudades, nos va a generar ese tipo de problema y pues va a presentar fugas en el alimento. Pues el envase va a presentar fugas. Listo. Eso es cristalinidad. Muy importante siempre tener en cuenta esa propiedad de los polímeros. La temperatura de transición vítrea, pues está como de tarea. En el taller de esta sesión lo pueden ver. Tienen que buscarlo, pero así a grosso modo les puedo decir, esta temperatura es la que indica cómo se va a comportar el material. Es decir, si va a ser rígido, si va a ser duro, si va a ser quebradizo, a diferentes temperaturas. Entonces, busquen muy bien eso, importante a la hora de elegir siempre un polímero. La temperatura de transición vítrea nos va a permitir tener elementos lo suficientemente claros a la hora de desarrollar un envase, ya que, como lo vimos en las clases pasadas, es importante tener en cuenta pues, el deterioro cinético de los alimentos, su vida útil, sus características microbiológicas, físico-químicas, bioquímicas, pero también tenemos que tener en cuenta las características del material. Y en el caso de los polímeros, la temperatura de transición vítrea es fundamental. Entonces, tarea. Bueno. La temperatura de fusión simplemente pues es como lo dice su nombre, es la temperatura en la que se produce la fusión de las áreas cristalinas de los polímeros, entonces pues simplemente es como se pueden unir los polímeros. Resistencia al rasgado. Dependiendo del material, vamos a tener una mejor resistencia o una menor facilidad para que sea afectado por fuerzas externas mecánicas. El rasgado quiere decir a las fuerzas externas mecánicas que va a estar sometido el envase. ¿Cuáles son esas fuerzas mecánicas? Pues simplemente mala manipulación fuerte, que se le caiga el producto, cosas así. Y es como el desgaste que tiene el alimento, el envase. La resistencia a la tensión es la fuerza necesaria que se necesita por tensión para quebrar el producto, para crear el envase, perdón. Simplemente pues es una resistencia en la cual nos va a medir qué tanto se puede alargar el material sin tener una ruptura.
Es decir, por una buena resistencia, un material que tenga una buena resistencia de tensión, nos puede permitir cierta como maleabilidad del envase. La resistencia al desgarro es como la fuerza necesaria para romper el envase, literal, ya que el desgarro es como una fuerza mecánica externa e interna que genera como un colapso en las moléculas, un rompimiento en las moléculas, y esto se hace en direcciones opuestas. Entonces, esa es la resistencia al desgarro que tiene. Eso quiere decir la resistencia al desgarro. Y la resistencia al estallido es cómo se puede romper el material o cómo se pueden romper los enlaces de los monómeros debido a cambios de presión. Ya saben que pues, es muy importante siempre tener en cuenta que los envases siempre van a estar sometidos a cambios de presión en un mundo como en el que estamos ahorita, ¿no? Donde se transporta o se exporta por barco, por avión. Entonces, eso es algo que siempre se tiene que tener en cuenta. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principales polímeros que vamos a encontrar en el... en los alimentos? Pues sencillo. Acá está. Entonces tenemos las poliofelinas, en donde encontramos todos los polímeros como más comunes en la industria de alimentos. Tenemos el polietileno de baja densidad, el polietileno de baja densidad lineal, el polietileno de alta densidad, el polipropileno, el etilbenilacetato y el IP, que es un polietil, es difícil de pronunciar, es como un polietil inómero. Entonces, el polietileno, ¿cuáles son las propiedades del polietileno? Las principales propiedades del polietileno, pues que es muy adaptable, es muy fácil de procesar, es la cadena de polímeros más fácil como de manipular. Y se utiliza básicamente para todo, para hacer botellas, para hacer bolsas, para hacer estuches, para hacer inflados, inyectados. El polietileno es un material bastante interesante. Bueno. Bueno. Lo importante es que el polietileno siempre se presenta en diferentes como cadenas o diferentes clasificaciones. Como lo pueden ver, tiene un bajo costo, fácil de procesar, buenas propiedades mecánicas buenas. No son las mejores, pero son buenas. Tiene una buena resistencia a los solventes, es decir, tiene una buena permeabilidad a ciertos productos, sobre todo a productos viscosos o elementos viscosos. Tiene un bajo punto de fusión, una resistencia eléctrica alta y es una buena barrera para rayos ultravioletas y para oxígeno. Entonces aquí tenemos la cadena de polietileno, si la quieren ver. Tenemos el polietileno de alta densidad. Tiene una estructura cristalina alta, tiene un alto punto de fusión, tiene una mejor resistencia química, es opaco, no brilla tanto. Por lo general se utiliza para botellas, sobre todo de agua y de leche, pero no son las más adecuadas. Existen otros materiales para una mejor resistencia o una mejor tasa de permeabilidad. O nos brinda una mejor barrera para evitar permeabilidad. Ahora sí, tenemos el polietileno de baja. Ese es muy bueno. Es suave, es flexible.
Tiene una buena resistencia al agua, una buena resistencia a gases, y se puede moldear muy fácil, lo que nos sirve como una de las principales como materiales para hacer bilaminados o trilaminados. Nos va a ayudar muchísimo el polietileno de baja densidad a la hora de, pues, de hacer capas con otros polímeros. Tenemos el polietileno de lineal de baja densidad. Este posee mejores propiedades que el polietileno de baja densidad, claramente. Es una buena barrera a químicos, tiene una gran fuerza de sellado y pues ayuda mucho más a hacer polímeros debido a su pues, facilidad de moldeado. Bueno, tenemos otro que es el polipropileno. Eh, Se puede utilizar de diferentes formas el polipropileno. Eso es uno de sus principales ventajas. El polipropileno se puede utilizar para fabricar envases a través de inyección, de extrusión, de soplado, de biorientado, de termoformado. Es decir, nos ayuda a hacer también botellas, bolsas tipo sachet, tote pack, nos ayuda a hacer estuches, cajitas de plástico. Es decir, hay una gran variedad en el uso de los polipropilenos en la industria de envases. Y de hecho, creo que el polipropileno se utiliza para muchos otros, tiene muchísimos otros usos en industrias no alimentarias. No recuerdo muy bien, pero es un polímero que ofrece muchas ventajas. Tiene buena resistencia mecánica por su dureza, tiene una fuerza muy alta, es muy maleable, tiene una temperatura pues como melting, como de derretimiento de 165, tiene una baja densidad, tiene una cristalizidad interesante. Ahora, hay polipropileno orientado y polipropileno bioorientado. El orientado es uno de los que más se utilizan en la industria de alimentos porque es una excelente barrera para diferentes, pues, como sustancias volátiles, como aromas, como vapor de agua, como oxígeno, para las grasas también. Entonces el polipropileno bioorientado y orientado, sobre todo el bioorientado, es una excelente barrera a estas, pues, como factores extrínsecos que pueden afectar el alimento. Tenemos el poliestireno. El poliestireno es un polímero que tiene unas características visuales interesantes porque es transparente, brillante y a su vez es rígido. Lo que pasa es que tiene unas propiedades de barrera no tan buenas. Entonces tiene una baja, o sea, permite una alta tasa de permeabilidad del vapor de agua y de gases. No tiene una muy buena resistencia mecánica. Tiene una permeabilidad muy alta para el vapor de agua, creo que ya lo dije. La barrera y estabilidad a aromas y compuestos volátiles es muy mala. Entonces el poliestireno realmente en industrias de alimentos no se utiliza mucho, pero se utiliza o se utiliza bastante cuando se hacen trilaminados o bilaminados, debido a que es una muy buena ventana para ver los productos. Pero pues es recomendable utilizarlo en alimentos que no requieren una protección a los gases o a la humedad o al oxígeno.
pues porque por ahí va a entrar todo, mejor dicho. Sería interesante buscar cuáles son las principales aplicaciones del poliestireno, porque pues, en alimentos es claramente muy baja. Ah, bueno, hay otros tipos de poliestireno, está el poliestireno expandido, poliestireno de alto impacto. El de alto impacto pues tiene una mejor resistencia. El expandido pues se utiliza sobre todo en alimentos ya preparados, ¿no? Se utilizan para hacer copas, para hacer platos, para hacer eh, como boles, sobre todo en la industria como de catering. Ya pues que el poliestireno tiene un costo bajo. Bueno, tenemos el PVC. eh, el, el, el PVC es polilvinil, clorato de polilvinil. No, bueno, por sus siglas en inglés es polyvinyl chloride. Clorato de polivinilo. Eh, ¿Cuáles son las características de esto? Bueno, principalmente tiene una gran versatilidad, tiene un precio bajo, es uno de los plásticos con mayor consumo a nivel pues, de todas las industrias, tanto en construcción, en automóvil, en agricultura, en farmacéutica. eh, Y pues en alimentos es bastante interesante. ¿Por qué? Porque el PVC es un material que es rígido, flexible, mejor dicho, puede ser o rígido o flexible, puede ser opaco y transparente, puede ser brillante o mate, puede ser macizo o hueco, o sea, tiene una gran polifuncionabilidad y una gran versatilidad. Eh, Puede ser coloreado, puede ser incoloro, tiene una gran pureza. Como tiene toda esta versatilidad en propiedades mecánicas y en propiedades visuales, pues se puede utilizar bastante. Y como se puede, gracias a esta misma versatilidad, se puede moldear en diferentes estructuras. Se puede hacer películas, se pueden hacer botellas, se pueden hacer frascos, se pueden utilizar como recubrimientos de otros materiales. Sin embargo, tiene un problema, y es que por su contenido de cloro, o por su enlace de cloro en la estructura, eh, pues es un material altamente contaminante. Es muy poco amigable con el ambiente y tiene tasas de migración muy altas. Puede que el PVC nos ayude a la permeabilidad, porque es una buena barrera a la luz, al oxígeno, a gases, aromas, tiene una buena resistencia mecánica. Sin embargo, el PVC es altamente contaminante y también altamente tiene una tasa de migración muy alta. Entonces, ahí les dejo como de tarea pensar sobre el PVC. Tenemos el PET. Bueno, en los polímeros radicales, que creo que me salté esa parte, perdón chicos, que ya dejamos de hablar de los sí, de las polifelinas. Ahora tenemos polímeros radicales, que tenemos el EO, que es el que han estado analizando ustedes, el poliestireno que ya lo vimos y el clorato de polilvinil. Y el policloruro de viniledo, que es PVDC. Ese creo que no lo nombré. Ese es muy interesante porque es una de las mejores barreras de gases y agua conocidos en polímeros, casi al mismo nivel de los metálicos, no igual, pero casi al mismo nivel. Eh, Tiene una resistencia química y una muy buena elasticidad. No se utiliza como filme único normalmente, pero sí se utiliza a nivel como casero bastante. El policloruro de viniledo es el papel
el Cristaflex, o ¿cómo es que le dicen acá? El que utilizan para envolver los alimentos en las cocinas, para el papel film. Ese es el policloruro de vinidelo, que se utiliza bastante para hacer otras películas. Listo. Ahora vamos a los polímeros de condensación. Tenemos el PET, que es el polietalato, el tereftalato de polietileno. Es el mayor, sí, como acá lo dicen, es el mayor poliéster utilizado en la industria de alimentos. Se utiliza mucho para hacer botellas. Eh, se destaca por su resistencia mecánica, térmica y su rigidez. Es resistente a los aceites y las grasas, es una buena barrera para gases y vapor de agua. Y es uno de los polímeros de condensación que, que se pueden utilizar. Obviamente es mucho más costoso el poliestireno y el polipropileno. Este compite mucho con el polietileno de alta densidad porque tienen características muy similares, sin embargo este es más costoso. En cuanto a barrera, tiene características similares. Bueno. Ay, perdón. Un segundo. Bueno, acá tenemos cuáles son las principales como ventajas y propiedades. Es versátil, tiene una buena dureza, una buena resistencia térmica, una buena rigidez. Bueno, tenemos ahora, este no, perdón, bicarbonato. Tenemos poliamidas. La poliamida, pues ya como se los he dicho bastantes veces, se utiliza muchísimo para los empacos al vacío, porque pues tiene una excelente barrera a los gases, tiene una alta resistencia a las punciones, o sea, no es fácil que se le pueda perder el vacío, por eso se utiliza bastante este material. Y tiene una alta barrera a los aromas. La poliamida por lo general nunca está como un fil solo, siempre está con polietileno o polipropileno. Y como les dije, es bastante común en la industria cárnica y en la industria de frutas, cuando se tienen productos empacados al vacío, frutas y hortalizas. Y por último tenemos el policarbonato. El policarbonato, pues a nivel de alimentos, no tiene, bueno, sí tiene un uso, pero bueno, este es un material que es bastante controvertido, pues que tiene mucha controversia, porque tiene una buena resistencia al impacto, tiene una muy buena resistencia a altas temperaturas, es muy termoformable, resistente a sustancias químicas. Si bien está probado para que esté en contacto directo con los alimentos, creo que es uno de los materiales que más migración tiene. Cuando veamos la clase de migración con Diana, vamos a ver que el bisfenol A es uno de una de las sustancias que tenemos que controlar a la hora de la migración de los envases. Y este material tiene una migración de esa sustancia. Entonces es muy bueno. Se utiliza sobre todo para alimentos que necesitan ser esterilizados.
De hecho, en la industria farmacéutica lo utilizan para esterilización con autoclaves o con radiación ultravioleta, pero cuando sucede eso hay una migración. Entonces es interesante, pero es controversial. Bueno, acá tenemos una tabla muy interesante en donde podemos ver las propiedades de los polímeros, sobre todo como resistente a barreras, resistente a, o mejor, como barreras, con propiedades mecánicas y las temperaturas de uso que pueden tener. Bueno, entonces como lo pueden ver, acá tenemos varios. Como les he dicho, mire, el Evo es uno de los mejores polímeros. Eh, y el PVDC, pero pues por costos o por migración es un tema complicado. Pueden ver el PET es fuerte, moderado, bueno, muy bueno, por eso se utiliza bastante. El polietileno tiene muy buena barrera a humedad, pero a gases no, entonces por eso siempre se utiliza con biopolímeros, laminados, perdón, en bicapas o tricapas. Entonces, como pueden ver, aquí esta tabla nos va a ayudar bastante a la hora de tomar una decisión de cuál es el envase que nosotros necesitamos. Bueno, entonces les voy a dar, para terminar, una serie de ventajas y desventajas que tienen los polímeros. Bueno, los polímeros, las características generales de los polímeros son los siguientes. A comparación de los otros materiales de envases que vamos a ver en las próximas dos sesiones. La transparencia de los polímeros es, pues, buena, es una ventaja porque pues, nos permite ver el producto, el consumidor siempre va a verificar su aspecto, su apariencia, su textura, su color, eso es algo que muchas veces el consumidor está buscando. Pero pues esta misma transparencia es una desventaja, ¿no? Porque nos puede eh, deteriorar el alimento por el paso de luz, por el paso de, sí, principalmente por el paso de luz y pues eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener esa balanza de elegir cuáles son nuestros materiales más adecuados. Otra característica general es que puede tener ligereza y flexibilidad, es decir, son muy maleables, son fáciles de almacenar y esto es supremamente importante porque nos ayuda a disminuir costos de traslado. ¿Qué quiere decir con eso? Pues se le puede hacer una manipulación muy brusca al producto y no se va a dañar a comparación del vidrio, que es bastante delicado y podemos tener bastantes reprocesos o pérdidas por el rompimiento el rompimiento de estos productos. También pues el plástico nos ayuda a imprimir, es decir, para la parte de comunicación es uno de los más adecuados, no necesitamos tener que poner una etiqueta en el plástico, simplemente podemos imprimir en el mismo plástico, cosa que es muy difícil en el vidrio, por ejemplo, o cosa que en los materiales biodegradables o de papel no va a quedar tan, pues como tan impactante o como tan visualmente mejor, por decirlo de alguna forma, que con el plástico, porque pues, el plástico sí nos va a ayudar a que brille, a que tenga mucha más escala de colores, para que la paleta de colores sea como mucho más fiel a lo que se hace a la hora del diseño. Eh, Muy importante, se puede utilizar en el microondas. Esto ayuda muchísimo a la conveniencia del producto, pues porque nos va a ayudar a que mucha gente que está buscando ese tipo de comida para alimentarse rápido, para hacerlo rápido, pues necesitamos un plástico para eso. Los metálicos claramente no los podemos poner en el, en el microondas. También por su versatilidad podemos hacer todas las formas que queremos,
les he dicho que pues los moldes son a veces muy costosos, pero pues si el diseño mecánico del producto y las dimensiones son importantes para su presentación y para su alimento, pues el plástico nos va a dar como esa versatilidad a la hora de formar y hacer dimensiones para satisfacer cualquier gusto del consumidor que tengamos y darle una apariencia al envase, pues que nos ayude a la venta y a la comunicación de lo que queremos con la marca y el producto. Tenemos una amplia resistencia mecánica, como pueden ver, la gran mayoría son fuertes, mire, modelados, resistentes, entonces las propiedades mecánicas de los polímeros son las mejores realmente, más que el vidrio, claramente, y también más que los celulósicos y los metálicos. Y como pueden ver, como tenemos una amplia gama de materiales, pues podemos hacer polímeros de diferentes, podemos hacer un envase de diferentes polímeros, lo cual nos va pues a dar como una diversidad de envases y nos podemos acoplar a las especificaciones de nuestro alimento, a las especificaciones de lo que requiere el consumidor y a las especificaciones de conveniencia y comunicación del envase. ¿Qué desventajas pueden tener? La principal, o bueno, hay dos principales. Una, el problema medioambiental. Los polímeros tienen un alto impacto ambiental porque tienen muy baja biodegradabilidad o algunos ni siquiera se biodegradan. Y pues también algunos no son reciclables, o sea, se pueden reciclar, pero hasta cierto punto. Hay muchos que solo se pueden reciclar el 20, el 30, el 40% del material, entonces el impacto ambiental de los polímeros es bastante alto. Por eso se están buscando otras alternativas de biopolímeros, como el PLA, que es a base de maíz, que eso lo vamos a ver en la próxima, mentiras, en 2 sesiones adelante. Y el otro es que tiene problemas de migración. El otro importante, muchos de estos productos migran al alimento y pues ustedes saben que la inocuidad no es solamente la parte microbiológica, sino también la parte de contaminantes que puede tener un alimento a la hora de ser consumido y cómo estos materiales se consumen a la hora pues los consumidores lo están ingiriendo debido a esa migración. Entonces, esas son sus principales desventajas que se ven en una balanza, son muy pocas y nos trae más ventaja a los polímeros que desventajas, pero las dos desventajas, a mi parecer, son más fuertes y van a generar un impacto a largo plazo muy grande, perdón, muy grande. Entonces, por eso siempre tenemos que estar buscando una opción de eliminar a los polímeros. Claro, es difícil porque estos son los que de más bajo costo vamos a encontrar a comparación de los otros y porque pues por temas de resistencia mecánica, de propiedades mecánicas, el vidrio no lo podemos utilizar, o por temas también de dimensiones, las latas, los de papel, el mismo vidrio, pues es difícil, pero pues ahí está el tema. Eh, y algo muy importante también, ¿no? Los polímeros no son tan buenos, no tienen una muy buena barrera a gases y aromas. Eh, Como pueden ver, miren, todos los polipropilenos tienen una barrera muy baja a los gases, el polipropileno, el polietileno, perdón, poliestireno, el PVC y el PET es moderado, pero no lo mejor. El EVO, por eso insisto tanto en el EVO, pero el EVO es costoso, tiene una baja barrera de la humedad. Entonces, pues, es complicado, es un tema bastante complicado, que es importante y que los invito a que piensen sobre ello. Listo, entonces, bueno. Entonces, vamos a terminar por hoy. Entonces,
Fue un placer. Nos vemos en la próxima clase.